Buenos días con todos y con todas. Les damos la bienvenida a nuestro evento de lanzamiento. Mi nombre es Mirta Correa, soy de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y en esta oportunidad estamos lanzando el 8º concurso de periodistas, por un periodismo que llega sin violencia. Estamos muy contentas de poder lanzar este 8º concurso, la 8ª versión, concurso de periodistas, en alianza con el Ministerio de la Mujer, con el programa Aurora, con Concord TV y con la Asociación Nacional de Periodistas y con el apoyo de la Cooperación Española, AECIT, Unión Europea y PAN para el Mundo. Vamos entonces a empezar con la ceremonia de inauguración, dándole la palabra a Yoshua Calderón, representante del Ministerio de la Mujer, director del programa de políticas por una vida libre sin violencia. Por favor, Yoshua Calderón. Muy buenos días con todos y todas. Saludamos a la Asociación Calandria por esta nueva edición del concurso de buenas prácticas del Premio Nacional de Periodismo, Periodismo que llega sin violencia. Definitivamente traigo los saludos de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Teresa Hernández Cajo, a fin de poder resaltar esta actividad que se viene desarrollando con el apoyo de la cooperación internacional a través de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIT. Debemos recordar que es muy importante para poder hacer frente al fenómeno de la violencia, trabajar respecto de los discursos. Ya decía el filósofo Foucault que justamente las bases para el ejercicio de la violencia es la reproducción de discursos que se autoconstituyen como verdades irrefutables. Y el ejercicio de la violencia tiene pues su origen justamente en una narrativa promovida en un sistema estructural de relaciones de sometimiento y subordinación de las mujeres. Por tanto, el aporte de los medios de comunicación es sustancial para poder hacer frente a este fenómeno y toda vez de cuando hagamos el tratamiento informativo de un hecho, de una noticia criminal respecto a un hecho de feminicidio, a un hecho de violencia física, de violencia sexual en agravio de las mujeres, tener una visión más integral del fenómeno en el cual nos permita poder socializar a la comunidad un discurso relacionado a cuáles son las causas del fenómeno, a esas relaciones de poder desigual, ¿no? A esa tolerancia social al ejercicio de la violencia y no centrarnos de repente en el acto macabro, en el acto de énfasis en cómo se desarrolla el ejercicio de la violencia. Por tanto, saludamos definitivamente iniciativas como estas, de las cuales el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha siempre estado colaborando y de la mano de Calandria se ha podido llevar a cabo estos concursos de buenas prácticas de periodismo que lleva a la violencia. Definitivamente es importante tener como un aliado estratégico a los periodistas y a las periodistas que de forma diaria a nivel nacional toman conocimiento de estos hechos y que pueden socializar mensajes que permita generar una cultura de no tolerancia al ejercicio de la violencia y de promoción al derecho a una vida libre de violencia y no discriminación. Por tanto, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sabemos que hay muchos colegas periodistas que vienen trabajando comprometidos en una cultura de seguridad, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que están comprometidos contra la violencia hacia las mujeres. Estamos seguros que en estas diferentes categorías de las cuales se va a premiar el día de hoy, tanto en la categoría televisiva, en la categoría radial, en la categoría de prensa y en la categoría digital, vamos a poder encontrar prácticas saludables, que motiven y que sean ejemplificadoras para otros colegas que se vienen desarrollando.
En consecuencia, desde la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es de mucho beneplácito y de mucha esperanza saber que hay colegas comprometidos en transmitir discursos que rompan con toda forma de imaginarios, estereotipos que promueven una cultura violenta. En ese sentido, agradecemos a la Asociación Calandria y también a la cooperación internacional por permitir estas experiencias tan gratas y que son ejemplificadoras en el país. En ese sentido, es de mucha alegría poder dar inicio a esta actividad, a este concurso nacional de periodistas, periodismo que llega sin violencia. Muchas gracias con todos y todas. Muchas gracias, doctor Calderón, y recojo sus palabras. Efectivamente, uno de los objetivos de este concurso es poder comprometer a los periodistas en nuevas narrativas periodísticas que nos ayuden como sociedad para prevenir la violencia contra la mujer. Ahora, muchas gracias, doctor Calderón. Es un honor para nosotros contar con el Ministerio de la Mujer y el programa Aurora. Y a continuación, ahora tenemos las palabras de Tatiana Acurio, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Tatiana, por favor. Muchas gracias, Mirta. Bueno, reciban también un fraternal saludo en nombre de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, también de Marisol Castañeda, presidenta de nuestra institución. Queremos agradecer la presencia del doctor Calderón en representación del Ministerio, igualmente del señor José Piqueras en representación de la Cooperación Española, asimismo a Miriam Larco, de Concord TV, y Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente a las personas que nos están viendo, a los y las periodistas que están atentas de esta 8ª edición del concurso. Como señalaba Mirta, para nosotros es muy grato presentar esta 8ª edición. Ya desde el año 2018, sucesivamente cada año se ha desarrollado esta iniciativa. Hemos podido contar con 392 trabajos de 15 regiones del país, de diferentes medios de comunicación, ¿no? Y consideramos que sigue siendo pertinente alentar una mayor cobertura y un mejor tratamiento, como lo señalaba también el doctor Calderón, de la problemática de la violencia de género, toda vez que es, como sabemos, la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y un problema de salud pública, sigue siendo un problema importantísimo de salud pública en nuestro país. ¿Y por qué también es importante dar a conocer estos diferentes tipos de violencia? Porque sabemos que hay ciertas violencias que todavía no se conocen suficientemente, ¿no? Inclusive aspectos asociados al ciclo de la violencia y, como bien se señalaba, a las causas de la violencia, ¿no? Las causas que están a la base de la violencia. Nos parece central poder profundizar en esta reflexión desde una perspectiva educativa que aporte a la prevención, ¿no? Y bueno, desafiar los estereotipos de género es importante en el marco de esta cultura machista, patriarcal, que todavía sigue siendo predominante en nuestra sociedad y que normaliza y justifica la violencia. No en vano, más del 50% de la población, 58,9% de la población, según ENARES 2019, señala pues que la población tolera la violencia, ¿no? Es decir, no solo hablamos de estereotipos, hablamos de estas creencias, pero también de prácticas, de normas, de formas de convivencia, ¿no? Que estarían legitimando, minimizando, justificando la violencia de género contra las mujeres. También nos parece relevante informar y orientar sobre los servicios a los cuales pueden acudir las personas que sufren violencia o aquellas que son testigos, ¿no? Digamos, en solidaridad con otras que están viviendo violencia. Porque nos dice la ENDES del 2023 que solo el 30% acude a los servicios, ¿no es cierto? Entonces es central también reforzar esta confianza en los servicios y que hayan las mejores condiciones para que las mujeres y niñas que sufran violencia pues tengan una justicia y reciban servicios de calidad, ¿no? Asimismo, el respeto, creo que se ha abordado muchísimo estos temas asociados a cómo tratar la información de manera respetuosa, ¿no? De parte de la víctima, de sus familiares, cuidar la integridad, la dignidad, ¿no? de las mujeres que viven violencia.
Y creo yo que un elemento novedoso puede ser este fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Estoy tomando como referencia aquellos aspectos sensibles que plantea la Estrategia Nacional de Prevención Mujeres Libres de Violencia, ¿no? Porque justamente esta estrategia preventiva nacional lo que nos plantea es que es central trabajar con los medios y otros actores de la sociedad, como la escuela, como las organizaciones sociales, los grupos de pares, etcétera, las instituciones y organizaciones, para poder generar cambios a nivel de estos patrones socioculturales tan arraigados, ¿no? Entonces los medios tienen ahí una función sumamente clave. Yo creo que ya hemos avanzado en nuestro país. Tenemos un artículo específico en la ley 30364, ¿no? Del cual en su reglamento también se plantea una serie de orientaciones para un mejor tratamiento. Igualmente desde el Ministerio de Comunicaciones se ha podido alentar iniciativas para mejorar este tratamiento mediático. Entonces, hay avances importantes desde nuestra institución, desde el observatorio, ¿no? Hemos también buscado aportar en esta perspectiva y me parece que hay avances interesantes que pueden, digamos, fortalecer este rol de los medios de comunicación, ¿no? Consideramos que va a ser muy complejo avanzar en una perspectiva de desarrollo sostenible, de convivencia democrática, si no ponemos un mayor esfuerzo y de repente un trabajo más sinérgico, más estratégico para poder avanzar en la reducción de estas creencias, de estas prácticas, ¿no? Que están aún a la base y están haciendo que se siga tolerando, legitimando, naturalizando la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces es nuevamente este llamado para todos, para todas, para todos, que puedan ustedes participar en este concurso, planteando iniciativas innovadoras, recogiendo buenas prácticas, también mostrándonos caminos de solución, ¿no? Que han tomado muchas mujeres que han salido del ciclo de la violencia y que ahora inclusive están haciendo una labor preventiva en sus comunidades, ¿no? Da realce también este aporte de las mujeres que en las comunidades día a día vienen trabajando para promover los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Igualmente recojo algunas palabras tuyas, no sin antes dar la bienvenida, por favor, a todos los que se están sumando a esta transmisión. También estamos haciendo transmisión cruzada con la Cooperación Española. Bienvenidos, bienvenidas, si recién se están sumando a esta transmisión del 8º concurso de periodistas por un periodismo sin violencia. Tatiana, recojo estas palabras también tuyas en dos sentidos: que para lo estratégico y ser más eficaces en la prevención de la violencia contra la mujer, necesitamos de muchas voluntades, y entre ellas es clave contar con los periodistas y las periodistas para construir efectivamente nuevas narrativas o mejorar las ya existentes. Y efectivamente tenemos testimonios, y ojalá estas historias de estas mujeres que han roto con la violencia, que han salido de la violencia, puedan también estar en las carátulas y en los textos periodísticos, porque ellas son un testimonio real de que sí se puede salir. E incluso vienen acompañando también a otras mujeres en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se cuenta con un programa de mujeres acompañando a otras mujeres, porque el soporte también de una mujer que te acompañe, porque sí pudo hacerlo, es clave también. Bueno, y ahora tenemos palabras de inauguración del doctor José Piqueras. Él es el coordinador general de la cooperación en Perú. Por favor, doctor José Piqueras, lo escuchamos. Pues sobre todo un saludo muy cordial por parte de todos los que componemos el trabajo de la cooperación española aquí en el Perú. Saludar al señor Joshua Calderón, director de políticas para una vida libre de violencias del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. A la señora Tatiana Curio, de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. A la señora Zuliana Lainez, de la Asociación Nacional de Periodistas. A la señora Miriam Larco, de Concord TV.
Y por supuesto a todos los periodistas, equipos periodísticos, personas que motivan la opinión en medios de comunicación, escritos, digital, radial y televisivo, de alcance nacional, regional o local. Pues nos unimos a lo que creemos que es una buena noticia, ¿no? Una 8ª edición de un concurso nacional de periodismo, digamos que es una buena razón para felicitarnos, ¿no? Y para estar acompañándoles en esta situación. Periodismo que llega sin violencia. En definitiva, creemos que durante estas 8 ediciones, este concurso ha ido ganando un espacio muy importante entre los medios de comunicación y en la agenda pública, colocando el tema de la prevención de la violencia de género en un lugar central entre las preocupaciones de una sociedad donde hay que recordar, y todos lo sabemos, la tolerancia hacia la violencia de género llega a alcanzar hasta un 57%. Y donde el mensaje es, por supuesto, que hay que procurar cambiar para que las cosas cambien y que no sigan siendo así. Sabemos, no podemos desconocerlo, que los medios de comunicación en la sociedad y para acompañar cualquier política de prevención son fundamentales. Son agentes de socialización y que tienen la capacidad de dar significado a ciertas conductas y reproducir o superar determinados estereotipos. Los y las periodistas y las personas que trabajan en los medios de comunicación son fuente esencial de las representaciones de la sociedad, por lo que el apoyo a su labor diaria y su implicación positiva resultan absolutamente cruciales para erradicar la violencia de género. Quisiera hacer un recorrido muy sintético. El caso de mi país, ¿no? España, tampoco resultó fácil y ha habido un tránsito, ¿no? en el manejo de todo este tipo de información en nuestros medios de comunicación, que a lo mejor es útil que conozcan o que a lo mejor ya conocen de por sí, pero bueno, queríamos reflejarlo hoy en esta inauguración de este concurso. Un fenómeno de transición que hubo que llevar a cabo para una mejor cobertura e implicación frente al fenómeno que nos ocupa. Inicialmente, obviamente, la violencia contra la mujer en los años 70 se cubría muy poco, poquísimo, porque se entendía que esto era un asunto privado y que si al final sí salían los medios, se ponía en un lugar prácticamente irrelevante, como un suceso en la sección de los incendios, robos o accidentes que pueden ocurrir cualquier día de nuestra semana en la vida diaria de nuestros países. Y con un enfoque muy amarillista, casi morboso, donde abundaban titulares que hacían incidencia en algo así como los malos tratos, el asesinato por amor, el arrebato de celos, prácticamente justificando el acto por una ruptura o el alcohol u otra sustancia que era el móvil perentorio que provocaba esta situación. Poco a poco se trasciende estas primeras aproximaciones a la problemática y a la forma de comunicarlo, obviamente. Y es en los años 80 cuando hay un cambio progresivo que fue producto del trabajo de las organizaciones feministas y especializadas que empiezan a publicar estadísticas de los casos, que prestaban declaraciones a los medios sobre el caso, que contaban la versión de la propia víctima y ofrecían un análisis más profesional y legal a la situación. Además, en aquellos años surgían los problemas en las mañanas tipo magazine, donde se iba incluyendo el tema y un tratamiento mucho más cercano a lo legal y apropiado. Todo cambia prácticamente en los años 90, más exactamente a partir del año 97, cuando se produce el asesinato de Ana Orantes, un caso emblemático en el manejo de la información y de la comunicación sobre esta lacra en mi país. Ana Orantes compartió públicamente en un plato de televisión el maltrato que había sufrido a manos de su marido durante 40 años. Palizas, amenazas, torturas, vejaciones. 13 días después de relatar su experiencia en primera persona en ese programa de televisión, Orantes fue asesinada por su marido. Causó un gran impacto mediático porque no murió una mujer anónima, sino que había aparecido en televisión, por lo tanto ya era un personaje prácticamente público. Es decir, al haber sido representada socialmente por los medios, Ana Orantes existía mucho más que cualquier otra mujer. Este testimonio rompió el silencio de los medios de comunicación, que comenzaron a realizar una mayor cobertura informativa hacia los casos de violencia machista.
Algunos expertos afirman que en aquel caso sirvió de impulso para la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en el año 2004 en España. Con ello, llegó además algo que es sumamente importante, y es el repudio de la clase política manifestándose radicalmente en contra y pidiendo la movilización ciudadana hacia la tolerancia cero de este fenómeno. Algo bastante similar a lo que ocurrió con el Ni Una Menos en la región de Latinoamérica y en el propio Perú. Lejos de la indiferencia de las décadas anteriores, la prensa ha ido adoptando un papel de denunciante, cubriendo sentencias judiciales controvertidas y rechazando cualquier declaración o manifestación machista o legitimadora de la violencia contra las mujeres. Porque este no es un problema privado, sino un problema público y nos afecta a todos y a todas. Cada país tiene sus propios retos y su forma particular de enfrentarlos. En este sentido, nuestra cooperación, la cooperación española, ofrece su acompañamiento para poder avanzar en la lucha contra la violencia de género a través de la prevención. Esperamos que el trabajo de los periodistas involucrados y las notas periodísticas orientativas de la prevención a la ciudadanía tengan ese efecto que buscamos en la dirección adecuada. Muchísimas gracias por la invitación y mucho éxito en este concurso que se inicia hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Piqueras. Y nos quedamos con... Muchas gracias, doctor Piqueras. Tolerancia cero, ¿no? Me quedo con esa frase y gracias por compartir la historia de Ana Orantes. Efectivamente, este tema ya no es más un problema privado. Antes se pensaba que se resolvía entre las cuatro paredes de la casa. Hoy es un problema público y que nos convoca y nos debe convocar absolutamente a todos y todas las ciudadanas y ciudadanas. Tolerancia cero. Por favor, doctor Piqueras, sabemos que tiene que retirarse por sus ocupaciones. Vamos a hacer la foto del lanzamiento antes que usted se vaya, la foto del evento. Geraldine, por favor, tú nos diriges para hacer la foto correspondiente. Listo. Por favor, todos prendan su video para poder verles y verlos. En mi caso no es posible, a menos que se active. A ver, ¿No, Tati? Sí, no es posible. A ver, ya está, vamos a ver. Vamos a Ahora sí. resolverlo. Ahí está, Bien, perfecto. ya está. Ya, estamos todas. Sí, el mío tampoco no sale. Ya está listo. Hay que apagar los micrófonos, ¿no? sí, por favor. Listo, vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Otra más. 1, 2, 3. Gracias. Listo. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Calderón, a Tatiana Curio y al doctor Piqueras. Entonces, continuamos con nuestro evento, nuestro lanzamiento del 8º concurso de periodistas por un periodismo que llega sin violencia. A continuación, entonces, tenemos las palabras, la presentación de Tatiana Acurio, de un sondeo de opinión realizado por Calandria, denominado Percepciones Ciudadanas, las cifras de la desigualdad. Este sondeo ha sido elaborado en febrero 2024, este año es reciente, y Tatiana Acurio nos va a compartir resultados muy importantes. ¿No se te escucha, Mirta? Mirta, tu micrófono. No se te escuchaba bien, Mirta, disculpa. Ah, ahí estoy. ¿No se me escuchó? No. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí está bien. Ay, disculpen, entonces todo lo anterior no se escuchó. Dale, dale. Ya, entonces nada, presento rápidamente, Tatiana, por favor, el sondeo de opinión que Calandria ha realizado en febrero 2024
con el apoyo también de la cooperación española, denominado Percepciones Ciudadanas, las cifras de la desigualdad. Por favor, Tatiana. Muchas gracias, Mirta. Me va a apoyar la compañera con socializar las filminas. Solo quería completar que este sondeo fue desarrollado con la participación de 2.400 personas en 9 regiones del país: Lima, Piura, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Ica y San Martín, ¿no? Muy bien, entonces rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero ustedes entiendo que tienen acceso también a los resultados tanto a nivel nacional como de las regiones, ¿no es cierto? A través de un material, digamos, acotado con los resultados del sondeo. Bueno, pasamos por favor. Gracias. Un primer elemento interesante del sondeo tiene que ver con estas percepciones sobre la situación de las mujeres, ¿no? Si bien es cierto, estamos haciendo foco en el tema de la violencia de género contra mujeres y niñas, hay una percepción generalizada todavía en la población respecto a que la situación de las mujeres no ha variado, no ha cambiado, sigue igual por parte de los varones. Ustedes pueden apreciar aquí arriba, donde dice 48.7 de hombres que dicen que la situación de las mujeres en estos años está igual, y el 36.7 de las mujeres que señala que ha empeorado. Esos son datos nacionales y abajo están los datos de Lima. Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué tiene la ciudadanía esta percepción respecto a nuestra situación como mujeres? Y tenemos varios elementos de reflexión del contexto, ¿no? Por un lado, por ejemplo, podemos reflexionar sobre digamos, la reducción de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Yo creo que la pandemia desnudó la pobreza en la que todavía viven muchísimos millones de peruanos y peruanas, y en el caso de las mujeres vemos que ellas tienen pues menores oportunidades de empleo de calidad y en ese sentido menores ingresos, menor productividad, ¿no? De otro lado, también nos preocupa el tema del empleo informal, ¿no? Muchas mujeres viven en una situación de empleo informal, es el 75.8%, y en el caso de los hombres es el 70%. Entonces hay condiciones materiales objetivas asociadas al acceso a empleo, ¿no? Por ejemplo, a ingresos que puede estar afectando nuestra situación cotidiana. Igualmente, un material de Ipsos del año 23 nos señala que hay una mayor preocupación de la población respecto a la afectación de la salud mental. O sea, no solamente hablamos de distintos tipos de violencia, sino que también creo que post pandemia y con este tema de haber estado pues en casa, ¿no? Por mucho tiempo, se han desarrollado diversas situaciones, tensiones, situaciones de violencia, inclusive se incrementó la violencia en el contexto de la pandemia, pero como resultado de ello también hay una afectación a la salud mental que ha aumentado, ¿no? Así lo refiere el 50% de mujeres. Por otro lado, también, y esto es muy sensible, tiene que ver con las tareas del cuidado, ¿no? Las tareas del cuidado que siguen estando sobre todo, descansan sobre los hombros de las mujeres, ¿no? El 82% de las mujeres asume estas tareas del cuidado, son 27 horas adicionales que nosotras trabajamos haciendo, además del trabajo productivo económico, las tareas del cuidado, sea de nuestros hijos e hijas, las tareas domésticas de una persona con discapacidad, de una persona adulta mayor. Entonces, esto también nos restringe en muchos sentidos que ya lo vamos a comentar. Por otro lado, también la Universidad del Pacífico nos ofrece una data, que es 1 de cada 10 cargos de liderazgo ocupado por mujeres, ¿no? Y que la permanencia de las mujeres en estos cargos es menor, ¿no? Es menor que la de los pares varones. Es decir, 1 de cada 10 mujeres ocupan cargos de liderazgo, ¿no? De cada 10 personas. Igualmente, las mujeres que eligen temas vinculados a la ciencia son el 35%. Y bueno, más de medio millón de personas ha caído en pobreza, ¿no? Lo que estábamos comentando hace un momento. Entonces, son diversas situaciones que tienen que ver con el contexto de nuestro país, no están todas graficadas, pero que nos podrían explicar por qué también hay esta percepción respecto a la situación de las mujeres y este empeoramiento que estamos percibiendo. Pasamos, por favor. Bien. Se pregunta sobre los derechos, ¿no? Recordemos que tenemos una mirada integral de los derechos, ¿no? Hay principios asociados a los derechos humanos que nos recuerdan que los derechos son universales, son integrales, son indivisibles, ¿no es cierto? Son interdependientes. Entonces, si bien es cierto, las personas dicen que un derecho muy importante es el derecho a la familia o el derecho al trabajo o el derecho a la educación, sabemos que todos estos derechos están vinculados. Bueno, ¿qué nos dice el sondeo? Pues el sondeo nos plantea
que el derecho a una vida sin violencia es importante para el 30% de hombres y el 23.2%, ¿no? Porque este derecho se percibe que no se cumple también, ¿no? Esa es otra preocupación. La población que ha contestado a nuestro sondeo también está preocupada porque percibe que este derecho no se estaría cumpliendo, ¿no? Indagando un poco en la data de las otras regiones, vemos que también no solo se releva el derecho a la familia, que es muy importante, sino otros derechos, ¿no? Por ejemplo, en San Martín el derecho a la participación es relevado, en Ica el derecho a la educación, en Cusco el derecho a la vivienda, en La Libertad el derecho a la salud y en Piura y Arequipa el derecho a la identidad cultural, ¿no? Entonces, esto es un elemento interesante que podemos abordar en las diversas notas, ¿no? Cómo tenemos que hacer este vínculo entre los derechos y cómo el derecho, si es afectado el derecho a una vida libre de violencia, pues obviamente se van a afectar todos nuestros otros derechos, ¿no? Recordemos que hay estudios también que hablan del impacto económico, ¿no? Cuando una mujer sufre violencia en un trabajo, ¿qué supone eso como impacto económico de productividad para las empresas, para el desarrollo económico del país? Entonces hay una serie de elementos que podemos vincular cuando se da este tratamiento de la problemática de vulneración de los derechos humanos de las mujeres y particularmente el derecho a una vida libre de violencia. Pasamos, por favor. Otro elemento interesante del sondeo, que también no nos llama la atención en realidad, porque lo hemos visto en anteriores cifras, o sea, ha cambiado un poquito, pero no tanto, es que hay una percepción de la sociedad peruana con respecto a las mujeres, ¿no? Entonces se considera que es una sociedad todavía machista, ¿no? 71.7% en el sondeo señala que la sociedad es machista, en el caso de las mujeres, y 59.3% en el caso de los hombres. Pero no solo es machista, también es racista, ¿no? 54.4% en el caso de mujeres y 42.6% en el caso de los hombres. Pero a la vez es discriminadora, ¿no? Es decir, se está reconociendo las múltiples formas de discriminación hacia las personas, ¿no? Es una sociedad machista, o sea, hay una cultura del machismo predominante, pero también somos una sociedad racista, ¿no? Y seguramente somos una sociedad que discrimina por una serie de razones, ¿no? Porque se está señalando también que vivimos en un contexto de discriminación, ¿no? Y efectivamente, cuando uno va viendo los datos de las regiones, se encuentra que, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, Piura y Lima, esta discriminación está asociada a la situación socioeconómica de la población, mientras que en Piura, Lima y La Libertad, a la apariencia física, ¿no? Se menciona con mayor recurrencia la apariencia física. O también al lugar de origen, ¿no? En Piura, Cusco y Ayacucho. Entonces, son múltiples las razones por las cuales se discrimina a las personas. Creo que es un elemento importante que puede ayudarnos a profundizar desde un enfoque de género interseccional, a mirar cómo se articulan todas estas formas y potencian la discriminación hacia las personas, particularmente hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, una mujer de clase socioeconómica baja, de repente perteneciente a una comunidad andina, puede sufrir una triple discriminación por todas estas razones, ¿no? Bueno, y eso también es importante analizarlo. Igualmente, sería relevante analizar críticamente cómo se desafían o cómo se refuerzan estas múltiples discriminaciones, ¿no? Me parece que da oportunidad para poder cuestionar, más aún que tenemos, digamos, esta reflexión sobre de qué manera la discriminación afecta nuestras vidas y cuánto puede minar nuestras posibilidades de desarrollo, ¿no? O sea, creo que hay testimonios, experiencias, iniciativas que estén abordando desde esta dimensión más integral la discriminación, la cultura machista en este marco pueden ser valiosas e innovadoras también, ¿no? Pasamos, por favor. Geraldine, pasamos, por favor. Aquí me voy a detener un poquito, no voy a compartir todos los resultados del sondeo porque son bastantes datos valiosos, pero sí algunos datos que me parecen también interesantes, ¿no? Este tema es particularmente sensible porque uno de los temas sobre los que se ha discutido para justamente prevenir la violencia tiene que ver con el democratizar el espacio privado y compartir las responsabilidades del cuidado, desarrollando la autonomía de las mujeres en el espacio público y privado, ¿no?
Ese es un elemento también, una apuesta, ¿no? Que compartimos, que perseguimos también. El movimiento feminista lo ha relevado bastante y nos parece relevante ver también que en el sondeo, ¿no es cierto?, aparece una serie de datos respecto a las tareas del cuidado y cómo estas siguen estando centradas en las mujeres, ¿no? Y se van mencionando diferentes tipos de tareas que desarrollan las mujeres que ustedes pueden apreciar a la mano derecha, ¿no? Son tareas vinculadas a las actividades domésticas o tareas vinculadas al cuidado de los hijos e hijas o también del cuidado de las personas adultas mayores. Y si eso lo vinculamos con la encuesta nacional del uso del tiempo, que no tenemos datos lamentablemente tan recientes, ¿no? Porque no se han producido, pero igualmente ahí vemos que hay una carga mayor de estas horas mujer dedicadas al trabajo doméstico, ¿no? Entonces esta percepción ciudadana, pues obviamente está haciendo eco de una situación real en la que todavía estamos viviendo las mujeres y que en el marco también del trabajo remoto se ha intensificado, porque muchas mujeres tenemos que lidiar con el trabajo doméstico y del cuidado y a la vez nuestras labores profesionales, ¿no? O las labores del trabajo, digamos. Y si esto se vincula con este estereotipo que aparece en ENARES 2019, que hemos mencionado como fuente, donde el 52,7% de peruanos y peruanas a nivel nacional considera que una mujer debe primero cumplir con su rol de ser madre y esposa antes de realizar sus sueños o proyectos personales. Entonces tiene una relación directa, ¿no? Nuestras creencias, nuestras percepciones de cuál es el rol de las mujeres en la sociedad, según esta encuesta en ENARES, con la práctica, ¿no es cierto? Y con los resultados que el sondeo nos muestra. Entonces, ahí tenemos que trabajar muchísimo también para desafiar estos estereotipos que postergan la realización de las mujeres y que priorizan el rol de ser madre, cuidadora, ¿no? Hacerse cargo de las cosas de la casa, digamos. O sea, no estoy diciendo que la maternidad no sea importante, ¿no? También es un espacio de realización, ni que las tareas domésticas no haya que hacerlas, pero hay que compartirlas. O sea, es totalmente injusto que descanse sobre nuestros hombros todas las tareas domésticas, ¿no? Porque eso resta oportunidades, porque resta tiempo, resta energías y resta oportunidades para profesionalizarse, para compartir con otras personas, para recrearse, para hacer una labor comunitaria, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un reparto, una redistribución la que necesitamos, ¿no? Más justa. Fíjense que ONU Mujeres refiere que en todo el mundo las mujeres realizan gran parte de este trabajo del cuidado, ¿no? Y que esto es esencial, sí, sabemos que es esencial para la reproducción social, para que nuestros hogares funcionen, para que las economías funcionen, para que el mundo funcione, ¿no? Sin embargo, este trabajo del cuidado es subvalorado, no tiene un reconocimiento social y no tiene una valoración económica, a pesar de que aporta el trabajo doméstico no remunerado al 20% del PBI nacional, ¿no? Entonces, creo que también es importante señalar que en nuestro país ha habido iniciativas, tanto desde el movimiento feminista como en su momento desde el Ministerio de la Mujer, de plantear normas, leyes para reconocer esta función social de los cuidados para el desarrollo de la sociedad, la economía y la igualdad, y se propuso en su momento la creación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Sin embargo, en abril de este año, la Comisión del Congreso de la República archivó 4 proyectos de ley al respecto. Entonces yo también llamo la atención en el sentido de que deberíamos estar más bien avanzando en una perspectiva de crear un sistema nacional de cuidados y ver cómo normamos también todo este campo que para las mujeres es central, para la sociedad es central, esta democratización, digamos, reparto justo de las responsabilidades del trabajo, del cuidado. Va a prevenir también la violencia, ¿no? Va a permitir que nosotras podamos desarrollarnos en diversos campos de la vida, ¿no? Bueno, pasamos, por favor. Como mencionaba, ¿no?, el representante de AECID, es interesante que la problemática de violencia se colocó en la agenda pública ya hace muchos años, ¿no? Con las primeras manifestaciones y marchas en las calles del movimiento feminista, mucho más adelante, como él lo refería también con Ni Una Menos, y los diversos colectivos que actualmente siguen activando a favor del derecho a una vida libre de violencia. Entonces, hay un reconocimiento como prioridad en el sondeo de opinión respecto al problema de la violencia. O sea, se reconoce que es una prioridad, es un problema importante. Obviamente, en el sondeo se plantea que tenemos la corrupción como un problema, la inseguridad y la delincuencia como un segundo problema, y en un tercer punto aparece la violencia. Entonces, entendamos que es un problema también de prioridad, ¿no? Al igual que los otros dos.
Pero sin embargo, nuevamente nos encontramos con una serie de desafíos para el trabajo de los medios, ¿no? Porque aún se siguen perdurando estos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, señala el sondeo también que se responsabiliza a las mujeres y niñas. Cuando uno analiza los resultados del sondeo, encuentra, ¿no? Que cuáles son estas causas, digamos, de la violencia, y entonces algunas mencionan, no, es que hay personas que sufren de algunos problemas mentales, enfermos sexuales, etc. Es una primera idea que sale. Bueno, el machismo que se reconoce, pero después hay una serie de elementos, si uno puede hurgar mucho más en la encuesta, que están justamente asociados a esta idea de que somos nosotras las que causamos la violencia, porque nos vestimos de determinada manera, estamos en un horario, entre comillas, inadecuado, porque estamos participando de una actividad social, porque no nos cuidamos lo suficiente, porque dimos malas señales, entre comillas, ¿no? Por lo cual hemos sido agredidas de repente sexualmente. Entonces, hay todavía esta cultura, digamos, de permisividad y de responsabilizar a las mujeres y a las niñas, esta persistencia de estereotipos, ¿no? No por nada, Henares nuevamente nos dice, ¿no? Que el 31% de esta encuesta nos dice efectivamente que a las mujeres se las responsabiliza de la violencia, pues porque se visten provocativamente y estarían, ¿no? Buscando que se las acose sexualmente. Entonces ahí también tenemos una reflexión importante que promover a través de nuestros productos comunicativos, nuestras notas, etcétera. Pasamos, por favor. Bien. Otro elemento que me pareció bastante impactante, ¿no? Que tiene que ver con la permisividad de la sociedad y la resignación a la violencia, ¿no? Miren, aquí nos señalan, ¿qué opina de la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres? Es totalmente inaceptable. En promedio nacional es el 71%, o sea, casi 3/4 de la sociedad dice es totalmente inaceptable. Y luego vemos que en la libertad es 88.8%, en Ica casi un 100%, 93% señala esto, y en San Martín el 82%. Pero tenemos un porcentaje de casi un 20% que dice que es algo inevitable. O sea, nos tenemos que resignar a vivir en contextos de violencia de género contra mujeres y niñas. El 39.6% en Cajamarca, casi 40%, piensa que es algo inevitable. El 30% en Ayacucho. Y peor aún, aceptable, ¿no? Tenemos un 8.4% a nivel nacional que dice que la violencia es aceptable en algunas ocasiones, ¿no? ¿Y por qué es aceptable? Porque permite educar, disciplinar, ¿no? De repente a la mujer, porque no cumple sus funciones, entre comillas, o a los niños y niñas. Esto se eleva en Arequipa a 14% y en Cajamarca a 26.8%. Entonces también creo que estos datos son bastante reveladores y nos tendrían que llevar a desarrollar una reflexión sobre el hecho de no aceptar la violencia en ninguna circunstancia, ¿no? Y aquí también hay que vincular no solo la violencia de género hacia las mujeres, sino también hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pasamos. Porque Henares también nos da cuenta, vamos pasando por favor. Henares también nos da cuenta de una serie de percepciones sobre esta violencia, ¿no? 58.8% de las personas a nivel nacional tolera la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Tanto hacia la mujer como hacia los niños, niños y adolescentes hay una tolerancia generalizada. ¿Qué nos dice Henares? No me voy a detener en las estadísticas, pero ustedes la pueden apreciar ahí. Justamente se vincula a esto que hemos comentado de nuestro sondeo, ¿no? Porque el 34.5% cree que a una niña, niño adolescente, ¿no? Se le debería pegar porque si no se vuelve malcriado u ocioso, ¿no? O para que tenga éxito en la vida, pues hay que recurrir al castigo físico, ¿no? Para que los hijos tengan éxito, hay que recurrir al castigo físico. Y otro tanto por ciento, 26.9%, considera que se debe usar el castigo físico, pero sin lesionar al niño y adolescente. Pero igual legitima el castigo físico como una forma de educación y crianza, ¿no? Y bueno, y esto lo coloqué también porque tiene que ver con la construcción de nuestras masculinidades, ¿no es cierto? Todavía tenemos, ciertamente hay un avance interesantísimo, Hombres por la Igualdad, una serie de programas a nivel nacional, pero también tenemos una persistencia de un 8% que considera que es necesario insultar o pegar a un hijo para que aprenda a ser varoncito, ¿no? Entonces también aquí hay toda una serie de elementos, vamos pasando por favor, de elementos que tienen que ver con esta cultura permisiva, la violencia
que se vincula también con la forma de educación y de crianza y que nos debe llamar la atención sobre la necesidad de profundizar en una educación con igualdad de género, ¿no? Bueno, acá hay otros datos respecto a los tipos de violencia, ¿no? A nivel nacional se han mencionado diversos tipos de violencia, como ustedes pueden apreciar. No coloqué la violencia patrimonial, aunque se menciona, pero es por debajo del 6%, o sea, todavía es una violencia que se reconoce poco o que se ha denunciado poco, ¿no? La violencia patrimonial. Las otras violencias sí son más generalizadas, se reconoce mucho más. Y aquí ustedes pueden apreciar también data respecto a lo que mencionan en las diversas regiones, ¿no? Por ejemplo, la violencia psicológica es interesante que se esté relevando con mayor porcentaje porque tiempo atrás, digamos, era una violencia que pasaba, ¿no? Se pasaba por alto. En cambio, ahora no. Ahora ya se está mencionando que es un tipo de violencia que afecta también y que es necesario que sea denunciada y tratada. Entonces, acá tenemos diversos porcentajes, 24% en Ayacucho, 18% en Cusco, 17% en Piura, ¿no? Respecto a la violencia física, también esta se resalta en Ayacucho, Cajamarca y Piura, y la violencia sexual en la que me voy a detener, vemos que también, si bien es cierto, a nivel nacional, el 12.8 lo menciona, vemos algunas regiones donde hay una mayor predominancia aparentemente de esta violencia, o en todo caso es una violencia que se ha difundido mucho más, ¿no? Donde debe haber una mayor preocupación, como por ejemplo el 22.8 en Piura, o en el caso de San Martín y La Libertad, que está sobre el 16%. Ahora, la violencia patrimonial está por debajo del 6%. ¿Por qué es importante también estos datos? Porque creo yo que de cara a nuestras realidades regionales podemos hacer foco en determinados tipos de violencia que de pronto no se reconocen suficientemente, pero que están afectando a las mujeres y a las niñas, o por el contrario, podemos brindar una serie de orientaciones e información para evitar, para prevenir determinadas violencias que se están despuntando de repente en nuestras regiones, ¿no? O promover el acceso también a los servicios para una atención adecuada, porque vemos que esta es una problemática. Por ejemplo, violencia sexual, es necesario seguir trabajando en educación sexual integral en los colegios, porque si no, difícilmente vamos a erradicar también esta violencia desde el espacio escolar, que es un espacio de socialización por excelencia, que permite justamente trabajar todos estos temas con un carácter preventivo, ¿no? Avanzamos. Ya voy avanzando. Y bueno, sobre las causas de la violencia sexual, también quería mencionar que nuevamente se reproducen estas ideas de responsabilizar a las mujeres como señalaba, ¿no? Y aquí he denotado algunos porcentajes, ¿no? Que ustedes pueden apreciar, pero bueno, es esta persistencia, ¿no? De estas nociones de qué hacías ahí sola, cómo ibas vestida, estás segura de que no lo provocaste, ¿no? ¿Tienes testigos? ¿O qué habías bebido? Seguro estás segura de lo que estás diciendo, o sea, también un cuestionamiento, ¿no? A la opinión, al testimonio de una mujer que ha sufrido violencia. Yo creo que eso también es bastante irrespetuoso y poco sensible de no tomar en cuenta cuando una mujer denuncia un caso de violencia sexual, ¿no? Independiente del tipo que este sea, creo que es importante también dar cuenta un poco de las causas, las consecuencias, los tipos, ¿no? De las modalidades en las cuales se ejerce este tipo de violencia, a qué edades afecta la violencia, cómo está vinculada también a otras problemáticas como la trata, etcétera. Pasamos, por favor. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, pero sí quería señalar que tenemos dos elementos, ¿no? Por un lado, apelar a esta reflexión sobre si veo un caso de violencia, ¿qué hago? ¿No? ¿Es mi problema? ¿Me meto? ¿Opino? ¿Ayudo? Entonces tenemos estos datos, ¿no? 15.5 señala que defendería al niño o la mujer. 15.5. Pero el 10%, esto es data nacional, ¿qué observaría? Investigaría primero la situación, ¿no? Si es que estoy viendo que una persona está viendo violencia y pide ayuda, bueno, este sería el porcentaje. Revisando la data de las regiones, encontré que el 51% denunciaría este caso, ¿no? Entonces eso es interesante. Tenemos más de la mitad de la población que denunciaría a la policía, al centro de emergencia, a la DEMUNA. Y ahí tenemos datos relevantes. Ayacucho 57%, Cusco 60% y San Martín 66.8%. Es decir, las personas no observarían, más bien denunciarían, ¿no? Y eso creo que debe bueno, ser saludado en el sentido de personas que se comprometen si están viendo un caso de violencia contra la mujer y más bien podrían colaborar con una denuncia oportuna y evitar que esta violencia escale, ¿no? Aquí tenemos otros datos también
Respecto al 15.5, señala que defendería a esta persona que vive violencia y algunos datos de las regiones, Ica 19, Piura 24, La Libertad 25. Quienes observarían, decíamos, es el 10%, bueno, en Piura se quedarían observando, en el caso de Piura 14.8, San Martín 16% y Arequipa 19%, ¿no? Observarían e investigarían el caso. Y lamentablemente un 5.5 señala que no se metería, ¿no? O sea, estaría contemplando el problema de violencia, pero no se metería, ¿no? Y cuando preguntamos sobre los servicios a los cuales deben acudir, encontramos que también hay un porcentaje de 30% que señala que acudiría a la policía, 20% a la DEMUNA, 12,5% al Centro de Emergencia Mujer y 10,7% llamaría a la línea 100. Aquí hay unos datos también a relevar. Creo que la DEMUNA también se está posicionando como un servicio de referencia a las municipalidades y probablemente tenga que ver también con el avance en el sistema que estamos, ¿no? Que se está alentando desde el país con la participación, espacios de concertación en ámbitos territoriales que están siendo referentes importantes también para la prevención y atención de la violencia. Esto es relevante porque tenemos que recordar que en la ENDES del 2023 solo el 30% de mujeres que sufrían violencia acudían a los servicios. La mayoría de las mujeres acuden a sus madres, a sus familiares, ¿no? A las vecinas, no así tanto a los servicios. Entonces hay que revisar también por qué sucede esto, ¿no? Y también, de alguna manera, llamar la atención sobre la calidad y el buen trato que deben recibir las personas que acuden a los servicios, sobre los procedimientos, las rutas de atención que sean cada vez más diligentes, el acceso a la justicia, para que se refuerce la confianza en los servicios que brinda el Estado. Pasamos, por favor. 2 filipinas más y ya voy terminando. Bueno, y sobre los estereotipos tenemos también que los programas informativos y de entretenimiento están reforzando estos estereotipos. Por ejemplo, las mujeres no pueden tomar decisiones sin el permiso de su pareja, más del 20%. Las mujeres tienen que ceder para evitar cualquier discusión con la pareja, 22,4%. El esposo o pareja siempre que debe ser el jefe de hogar y quien representa a la familia, 25%. O sea, estamos casi alrededor de la cuarta parte de la población que tiene todavía estas nociones arraigadas vinculadas a lo que se señalaba al principio de esta sesión, ¿no? Esta desigual relación de poder entre hombres y mujeres que hace que se perciba que los hombres son la cabeza del hogar, el jefe del hogar, el que toma las decisiones, el que ejerce el control, etc. Y las mujeres establecen más bien una relación de subordinación respecto a esta autoridad en el hogar o en el espacio público. Entonces, ahí es aquello que yo llamaba en la inauguración, ¿no? La necesidad de trabajar diversos elementos asociados al fortalecimiento, primero, el hecho de comprender que las relaciones deben ser de igual a igual, ¿no? Cuestionar esta relación asimétrica de poder, esta desigualdad en nuestras relaciones cotidianas, cuestionarla radicalmente con ejemplos, con experiencias, y por otro lado, fortalecer el hecho de que las mujeres somos seres autónomas, somos ciudadanas. Somos personas con autonomía, que tenemos capacidad de decidir sobre nuestras vidas, tenemos capacidad de tomar decisiones en el espacio familiar, íntimo, como en el espacio público, ¿no? Público, bueno, privado y público. Y también yo diría ahí avanzar un poco más en esta reflexión sobre la paridad, por ejemplo, en la participación política. Nosotras en Calandria hemos trabajado conjuntamente con Manuela Flora y muchas otras instituciones sobre temas de acoso político, como la violencia también que afecta y limita a las mujeres en el ejercicio del poder y del liderazgo. Entonces también es una llamada de atención para repensar cómo estamos trabajando toda esta dimensión de la autonomía, de la participación, del liderazgo, de la toma de decisiones por parte de las mujeres en una perspectiva de igualdad de género en la construcción de nuestras relaciones humanas, ¿no? Pasamos, por favor. Bueno, esto ya lo he mencionado, solamente justo acá está esto que mencionaba, ¿no? Los hombres son mejores políticos, creo que vincula bien con lo que acabo de señalar, y aquí también una llamada de atención sobre los retrocesos en materia de políticas públicas y de normas. Ha costado años al movimiento feminista poder colocar también en la agenda política temas vinculados a paridad, ¿no? Paridad horizontal, paridad vertical, en fin, hemos avanzado desde las cuotas, Mirta. Hemos compartido todas estas apuestas, entonces ahí tenemos también que seguir más bien fortaleciendo y no retrocediendo, ¿no? Bueno, pasamos, por favor. Bien. Las mujeres en los medios son representadas de diferentes maneras, ¿no? Según el sondeo se señala que aparecen todavía con un 70% como víctimas indefensas. Ese es un elemento también a trabajar. ¿Cuáles son esas representaciones sociales, no?
que estamos trabajando en los medios. Interesante que el 58% aparezcan como ciudadanas y empoderadas, ¿no? Esto es múltiples respuestas. Emprendedoras y trabajadoras, 71%. El concepto de madre abnegada, buena esposa hogareña, 65%. Mujer profesional, que todo lo puede, la supermujer, 58%. Y se sigue también con estos estereotipos asociados a la cosificación del cuerpo de las mujeres, pues se señala el 72%, que somos bonitas y tenemos buen cuerpo, ¿no? También estamos siendo representadas de esa manera. Entonces hay una persistencia de algunos modelos, ¿no? De mujeres que ya se han comentado hace muchos años, se han cuestionado también desde publicidad sexista, donde se cosifica el cuerpo de las mujeres, se asocia a la venta de bienes, etcétera. Hay todo un cuestionamiento y un avance interesante con algunas iniciativas que se han desarrollado en torno al tema de combatir la publicidad sexista, ¿no? Pero vemos también que en general todavía hay una predominancia de algunos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, este refuerzo solamente del rol de madre o de mujer profesional, que todo lo puedes decir que se tiene que bandear con las tareas del hogar y con las tareas profesionales, también sería algo perverso, ¿no? Porque finalmente, ¿en qué momento se descansa, ¿no? O en qué momento se hacen otro tipo de actividades, ¿no? No es la idea ser supermujeres o superhombres, ¿no? Sino realmente tener una relación equilibrada, ¿no? En nuestro espacio doméstico, familiar y profesional. Interesante, más bien relevar aquellos datos en relación a las mujeres como nuestra calidad de ciudadanas o como mujeres empoderadas o que estamos emprendiendo o saliendo adelante, digamos, puede ser rutas, ¿no? A explorar, ¿no? Que podamos relevar en el desarrollo de nuestras noticias, nuestras notas, nuestros informativos, ¿no? Ahí yo invitaría también a repensar lo que señalé, ¿no? Que se ha mencionado ya en anteriores ocasiones, la necesidad de mostrar experiencias concretas, mostrar una ciudadanía que sigue estando activa, trabajando en los espacios barriales, comunales, ¿no? Previniendo la violencia. Hay una serie, no solamente el 25 de noviembre se activan, están constantemente trabajando en los espacios territoriales, ¿no? A favor de una vida libre de violencia. Entonces yo creo que mostrar también que la ciudadanía, la sociedad civil está activa, que se está desarrollando todo esto es muy, muy valioso, ¿no? Bueno, creo que ahí me quedo. Muchísimas gracias y los invito a revisar el sondeo de opinión. Tatiana Curio, muchísimas gracias. Sí, me quedo con estas últimas palabras también para invitar a los periodistas a que consulten ese sondeo de opinión. Ahí tenemos mucha información valiosa, como Tatiana Curio nos ha planteado y nos invita además a desafiar los estereotipos que justifican y normalizan la violencia contra la mujer. También nos ha invitado a ver cómo la discriminación de género se vincula con otras discriminaciones, es decir, por mujer andina y mujer campesina, ¿no? Vivimos en una sociedad, y el sondeo lo demuestra, no lo decimos nosotros, vivimos en una sociedad machista, racista, que discrimina. Y ahí es clave, y lo vuelvo a reiterar, trabajar con los periodistas y con las periodistas como aliadas y aliados estratégicos. Y justamente la siguiente presentación es de Zuliana Lainez. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. Es muy importante escucharla. Zuliana, por favor, con su presentación que se denomina Rol del periodismo frente a la violencia de género. Adelante, Zuliana, por favor. Gracias, Mirta. Muy buenos días con todos y todas. Primero quería transmitirles el saludo de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Y como se ha dicho aquí, el estar en un octavo, en la edición número 8 del lanzamiento de un concurso de periodistas, ya habla la valía de este espacio, ¿no? Nosotros hemos acompañado varias ediciones y de hecho dos de las cosas que más relevamos es su carácter descentralizado. Para nosotros el hecho de que en el concurso, en anteriores ediciones, hayan habido participaciones de muchos colegas de los medios regionales, los medios locales, es algo importantísimo, pero además su componente formativo, ¿no? Que lo hemos dicho en varias sesiones de lanzamiento de otras ediciones. Este no es un concurso en el que hoy te dan las pautas de cuáles son los requisitos para presentar un trabajo, lo presentas y se evalúa y ya, sino que hay todo un proceso formativo
que quizás sea lo más valioso, ¿no? Porque no te quedas solo en los colegas que han subrayado esta buena práctica y que esta buena práctica ha sido reconocida, sino que en el camino has tenido la oportunidad de formar y sensibilizar a varios periodistas en ese carácter descentralizado de todo el país. Yo había preparado una presentación muy pequeñita porque me han pedido una presentación muy rápida para reflexionar sobre esto y voy a pasar a eso, ¿no? A ver, cuando nos hablan del rol del periodismo frente a la violencia de género, a mí me gustaría detenerme primero en eso, ¿no? Porque a veces dices periodismo ya, pero ¿cuáles son los actores, no? O sea, de hecho estás hablando de los medios, que los medios pueden estar en su dimensión nacional, regional, local, o estás hablando de periodistas que de hecho también tienen espacios hoy en las plataformas digitales, espacios informativos, ¿no? Y en ese escenario de cuál es el rol, lo primero que habría que plantearse es las responsabilidades. Y aquí pongo el acento especialmente para todos mis colegas, hablando de un bis to bis, de las responsabilidades que tenemos como periodistas y como medios, ¿no? O sea, cuando uno dice el periodismo tiene una responsabilidad social, no está hablando en vacío, ¿no? Cuando decimos, oye, los periodistas, y lo decíamos mucho en pandemia, somos trabajadores esenciales, lo hacemos en la línea de que la información tiene que asumirse como un bien público. Y esto no es solo una frase bonita, o sea, hay mucha construcción y mucho compromiso en la concepción del periodismo como un bien público desde varias organizaciones nacionales, supranacionales. Hay que entender la responsabilidad que tenemos como periodistas, como medios, en lo que decimos, en lo que escribimos. Por eso, en todos los periodos formativos, siempre decimos, y no solo en la línea del periodismo genera opinión pública o las agendas mediáticas tienen un impacto fuerte en las agendas públicas, no solo en ese sentido, sino en cómo establecemos esa línea de responsabilidad con la gente a la que nos debemos, que son las audiencias, ¿no? Y por eso yo quería empezar por aquí, de que si vamos a abordar el tema del rol del periodismo frente a la violencia de género, pensemos en los actores, pensémonos a nosotros mismos como periodistas, como hombres, mujeres de prensa, pensemos en esa responsabilidad. Por eso es que uno como periodista no se puede permitir lanzar la frase ligera o escribir. Ya ni siquiera hablo de principios básicos del periodismo, de contrasta, 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 rigor, rigor, rigor. O sea, hasta la forma como denominamos un determinado hecho tiene un impacto en esas audiencias a las que nos debemos. Y quería partir por ahí, ¿no? Esto lo digo muchas veces, pero me importa siempre traerlo a colación cuando hablamos de temas de violencia, ¿no? Porque tampoco podemos ser absolutamente, no podemos tener una visión de decir, oye, toda la mal cobertura que se hace sobre temas de violencia de género es morbo, ¿no? Sí, probablemente sea morbo buena parte de la mala cobertura, ¿no? Yo ahora ya no suelo escuchar esto en las aulas. Cuando me formé hace 20 años como periodista sí lo escuchaba, pero eso de esto es lo que le gusta a la gente, ya deberíamos ir desterrándolo un poquito de esos criterios periodísticos para el abordaje informativo, ¿no? Entonces, yo planteaba aquí tres cosas porque en el ejercicio periodístico uno está interpelándose todo el tiempo, ¿no? O sea, está interpelándose de lo he escrito bien, estoy seguro de la información que me pasó esta fuente, he corroborado lo suficiente, si subo un peldaño más y en coberturas que tienen que ver con temas de violencia de género, debería ser algo en lo que nos interpelemos cotidianamente. Estoy revictimizando, me estoy poniendo en el lugar del otro, estoy siendo empático en estas situaciones o empática en estas situaciones. O sea, esa interpelación es permanente.
Y cuando uno tiene que evaluar la cobertura, también tiene que pensar de si esa mala cobertura es morbo, o sea, todo es morbo, todo es que lo estamos haciendo así, lo estamos mostrando de esta manera, lo estamos relatando de esta forma por morbo, o muchas veces también es desconocimiento, ¿no? Yo todavía me topo con muchos colegas que tienen que cubrir feminicidios y te dicen, oye, ¿pueden mirar la nota a ver si estoy usando los términos adecuados? O no sé si esta foto sea la foto más adecuada para. O sea, a veces también es desconocimiento y por eso hablaba de este componente formativo, de este concurso periodístico, porque quizás uno de los huecos que se quieren tapar es eso, ¿no? Que si hay una mala cobertura, no sea por desconocimiento, ¿no? O sea, sí, propendemos a que no haya malas coberturas, pero vamos a taparlo primero, ¿no? Que no sea por desconocimiento, que podamos darle a las y los periodistas las herramientas adecuadas para saber cuando se enfrentan ese tipo de situaciones para cubrir temas de violencia de género, tengan las herramientas a la mano para hacer una buena cobertura, ¿no? Y lo otro, la otra dicotomía con la que uno se encuentra es la de periodistas y editores, ¿no? A veces capacitamos a muchos colegas que trabajan en medios de alcance nacional o regional y te dicen, oye, pero el problema no soy yo, ¿no? O sea, yo a veces llevo esta nota porque me he formado y sé cómo no revictimizar y demás. Y el editor me dice, no, no, el titular cambia lo que tenga más impacto por aquí, o tú así hiciste un texto buenísimo y vienen y te ponen una fotografía que es hiper revictimizante. ¿Sabes? A veces en un tono muy coloquial nos han dicho, oye, pero la formación también háganla con los editores, porque es ahí donde también puede estar existiendo un nervio débil, ¿no? Pero lo ponía ahí, no siempre es la responsabilidad de los periodistas, a veces formamos bien a los periodistas y se nos está quebrando el trabajo en la labor de edición, ¿no? Y lo otro, y esta en sí no es solo una dicotomía en temas de cobertura de violencia de género, que es lo de la ética y la ley, ¿no? Las leyes te marcan la cancha, las decisiones éticas las tomas tú, ¿no? O sea, quizás la ley no te dice, oye, tú tienes que o no puedes revelar el nombre de una víctima de violencia de género, pero por una decisión ética tú decides si esto es parte también de las buenas prácticas que hemos ido labrando en el camino, tú dices, oye, no, yo no voy a poner no solo el nombre, no voy a poner señas que permitan identificarla, ¿no? Porque eso es bien particular. A veces ponen 4 iniciales, pero luego te dicen prácticamente dónde vive, en qué colegio, en qué universidad estudiaba. Pues no voy a hablar de menores de edad, ahí hay otro tipo de ordenamiento jurídico, pero te dicen en qué universidad estudiaba, dónde trabajaba. Y claro, no has puesto el nombre, pero has puesto todas las señas distintivas para que se conozca la identidad de esa víctima, ¿no? Y yo quería plantear esto porque, de hecho, cuando hacemos cobertura con violencia de género, quizás hasta estás confrontando con algunos principios de cobertura claves, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí o nos están siguiendo en redes, que son periodistas, que han estudiado periodismo, saben que lo primero que te dicen cuando te enseñan en primer ciclo qué es noticia, te dicen, ah, ya, para una noticia tú tienes que saber el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Entonces, esas 5 preguntas son como el mantra de la buena noticia, ¿no? Entonces, y yo recuerdo en mi época formativa que un profesor de redacción te decía, pero aquí no está el cómo, ¿no? O sea, esta entrada no me sirve, o aquí no está el dónde, o no está el quién, o no está el qué. Pero, ¿qué hacemos con estas 5 preguntas en la cobertura de la violencia de género, ¿no? Porque quizás cuando vas a hablar del cómo, y se ha dicho aquí, o sea, en este cómo no tienes que ser detallista en relatar casi al milímetro cuál fue la situación puntual de violencia contra una mujer, ¿no? O en el quién, que es lo que les decía, no puedes poner señas que permitan identificarla porque probablemente caes potencialmente en temas de revictimización, ¿no? El tema del cuándo, quizás puedas manejarlo de manera más flexible, o el dónde, quizás puedas manejarlo también. El qué va a ser neurálgico, pero confrontas también
con este hacer que en el periodismo y en la cobertura periodística ha sido bien recurrente, ¿no? Entonces, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuando haces una cobertura de violencia de género, también tienes que desmontarte mentalmente de varios esquemas formativos. Y veo a Mirta por ahí, así que voy a correr para terminar. A ver, vamos con esto, ¿no? En el tema, les decía, si uno quiere hacer una buena cobertura, morbo, recreaciones, ¿no? En televisión te piden tanto el tema de la recreación, eso te termina revictimizando al final. Lo que hay que intentar es siempre en este tipo de coberturas, y no solo en estas, pero me voy a enfocar en esta que es la que nos convoca hoy, hay que intentar ser empáticos, ¿no? O sea, quizás me salgo del tema de violencia de género, pero cuando converso con colegas que cubren policiales o demás, y cada vez se abandona más, felizmente, esa práctica terrible de mostrarte cadáveres en medio de una calle, pero siempre dices, oye, y si ese fuera un familiar tuyo, ¿cómo te sientes? ¿No? O sea, sé cuidadoso, sé respetuoso, sé respetuosa al momento de cubrir, que no quiere decir que te autocensures, ojo, que te fijes una mordaza, pero somos tan poco creativos como periodistas como para no poder lanzarnos a otro tipo de coberturas que informe, pero que no revictimice, ¿no? Ponte en lugar del otro, ¿no? O sea, y esto pasa no solo en coberturas de violencia, a veces viene, por no irme del ejemplo, un familiar de alguien que acaba de fallecer y uno está casi encima sin ni siquiera poder respetar ese momento. Imagínense en los casos de los feminicidios, ¿no? O en los casos donde hay, ahora Tatiana presentaba los temas estos de violencia sexual, y esos casos son muy difíciles de cubrir y hay que prepararnos para eso, ¿no? Y en esta lógica, una buena cobertura, nosotros como periodistas, nos genera confianza de esos a quienes nos debemos, que son la audiencia, ¿no? Yo voy terminando, 3 cosas más. ¿Cómo manejamos este tipo de coberturas? O sea, cuando uno habla de medios de comunicación, siempre estás como en 4 tesituras, ¿no? O te regulan, o te lanzas a una corregulación, o hablas de una autorregulación donde estarían los códigos de ética y todos tus sistemas que hacen que esa autorregulación pueda ser efectiva, ¿no? Si vas a hablar de regulación, aquí ya se habló de la ley 30364. Ojo, hay obligaciones puntuales a los medios de comunicación respecto a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No es una dádiva del medio, hay una ley, hay una obligación, y yo pongo una, que es la que tiene quizás el impacto más directo, pero hay un marco normativo muy robusto sobre esto. Pero me voy aquí, ¿no? Que es con lo que más o menos quería cerrar, ¿no? Hay que apostarle en estas coberturas a la formación, y la formación va de la mano de la autorregulación si queremos combatir el morbo, ¿no? Y la autorregulación al final te va a asegurar rigor, te va a asegurar transparencia, te va a asegurar trabajar bien en sintonía con esa audiencia a la que te debe, ¿no? Hay que entender de que en las malas coberturas no cabe el falso espíritu de cuerpo, ¿no? O sea, eso de decir, ah, bueno, pero es un colega, no lo voy a criticar. No, o sea, quizás no lo critiques públicamente, pero critícala en la interna, ¿no? Y dile, oye, esa cobertura revictimizó, ¿no? Esa cobertura no es propia, lo podrías hacer así, lo hubieras podido titular así, hubieras podido utilizar este tipo de fotos, si era un audiovisual. El representante de la cooperación española hablaba de algunos ejemplos de la prensa española. La prensa española ha avanzado muchísimo en cobertura audiovisual de casos de violencia de género, ¿no? A veces te muestran imágenes, la televisión es imagen, no vamos a renunciar al lenguaje televisivo, pero de hecho no tienes que mostrar la casa de la víctima o a los familiares de la víctima. Hay otro tipo de imágenes que te pueden ayudar a hacer una cobertura que no revictimice, ¿no? En las coberturas de violencia de género, si me preguntaran cuál sería la clave o la llave, respeto, ¿no? Y no solo, por eso ponía aquí, de que no solo en la cobertura de la violencia se necesita un tratamiento particular, o sea, el tema del respeto en la cobertura
el tema de entender que nosotros no somos quienes, que podemos, por ponerlo en positivo, contribuir a que no se revictimice, a que se conozcan, y creo que eso es algo que el concurso en sí mismo ha ayudado a fortalecer. Yo ahora cada vez más, por lo menos en la gente que ha pasado en procesos formativos, veo que cada vez más que se habla de feminicidios o temas de violencia de género, se ponen las líneas de ayuda, o sea, ya no te quedas en relatar la situación, sino también cómo desde esos espacios informativos puedes contribuir al tema de la prevención, ¿no? Para que alguien que se vea reflejado en esa nota que estás difundiendo diga, a mí también me está pasando eso y puedo llamar o a esta línea de emergencia o puedo contactar o puedo moverme de esta determinada manera para prevenir que esta situación se profundice. Y por eso solo quiero cerrar primero agradeciéndoles la convocatoria institucional. Nosotros estamos con toda la disposición y toda la fuerza, no solo para participar en la convocatoria, y estos son espacios que agradecen mucho, además, los colegas de las regiones, sino también para sumarnos con varios colegas que ya han pasado por los procesos en las instancias formativas, que reitero, sí, en un concurso uno siempre espera la premiación y el saber cuáles son esas buenas prácticas a relevar, pero nosotros valoramos muchísimo todo ese proceso intermedio que es el de la formación, que es muy rico y en el que esperamos poder tener buenos intercambios con nuestros colegas de regiones también y los de Lima. Así que gracias, Mirta, y aquí estamos para sumarnos en esta 8ª edición del concurso. Un fuerte abrazo. Gracias, Zuliana. Te tomo la palabra. Los y las necesitamos para ser más. E incluso estamos pensando en formar una red, Zuliana, de periodistas que, digamos, que confluyan con este compromiso de desafiar los estereotipos de género, que efectivamente, como tú también nos recuerdas, están vulnerando los derechos de las mujeres, y me ha gustado muchísimo la interpelación que propones. La interpelación hacia uno y hacia una misma como periodista, y la interpelación también con nuestros otros u otras colegas, ¿no? Para ver si el titular si se pasó, si fue realmente, si se colocó en el lugar del otro. Eso me parece, esa invitación me parece clave, que es un principio de la comunicación en general. Y en ese sentido, además nos recuerdas que la información es un bien público, y por ello es que tenemos que tener esta responsabilidad de qué cosa estamos trabajando como información. Y luego te agradezco también haber planteado el tema formativo, porque me permite justamente anunciar que hoy en la tarde iniciamos un programa de talleres a nivel nacional y webinar en el marco de este 8º concurso de periodismo. Y hoy justamente vamos a estar en Lima Norte con periodistas, tenemos 100 inscritos, lo cual nos entusiasma mucho. Y bueno, nada, Zuliana, para sumar contigo, con tus colegas, para que seamos muchas las que nos presentemos a este concurso. Y justamente la próxima ponente es Miriam Larco. Ella es secretaria técnica de Concord TV, una institución adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una aliada muy importante para todos los organizadores y los que están apoyando este 8º concurso por un periodismo sin violencia. Por favor, que llega sin violencia. Por favor, Miriam, te escuchamos. Gracias, Mirta. Un sincero saludo del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Voy a ser muy rápida en la presentación de lo que creo que todos esperan, que son las bases del concurso, ¿no? Entonces, ¿me confirmas, Mirta, si están viendo la presentación, por favor? ¿Sí? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, ya lo han adelantado quienes me han antecedido, las grandes aliadas, porque esto es muy importante. No es cualquier concurso, es un concurso en alianza, una alianza entre el Estado, organizaciones sociales, ¿no? Y también empresa, y también periodistas, comunicadores. Y por eso nuestro objetivo es fomentar lo que bien ha dicho Zuliana, la responsabilidad social de las y los periodistas,
en el tratamiento de una problemática social como es la violencia. Violencia contra las mujeres, violencia contra niños, niñas, adolescentes, promoviendo discursos a favor de la prevención y erradicación de esta problemática social. Entonces, responsabilidad social no es pagar por los platos rotos, no es decir, disculpen, me equivoqué, corrijo, sino ir construyendo una noticia que nos sirva como sociedad para erradicar esta gran problemática social que nos acompaña. ¿A quiénes estamos dirigiendo el concurso? A periodistas, a equipos de periodistas, comunicadores, influencers, todos los que trabajan en medio de comunicación de gran alcance nacional, sobre todo regional, en el Perú, ¿no? Que vengan trabajando ya en las temáticas que nos comprometen. Como lo hemos dicho, la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, presentar historias positivas de mujeres que salieron, instituciones que apoyan estas historias, mecanismos de defensa, tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física, etcétera, pero también erradicar estereotipos, roles, como bien ha presentado Tatiana, que todavía existen en esta sociedad que pensamos que es muy moderna. Todavía se piensa que la mujer no tiene los mismos derechos a una igualdad de oportunidades en su desarrollo personal y profesional. Y también un tratamiento adecuado a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quien desde ahora, desde estudios del Concord TV, se ven en un 50% como víctimas, porque todo el tiempo los presentamos como los pobrecitos, como los maltratados, y no presentamos imágenes positivas también de nuestros futuros ciudadanos. ¿Qué premios existen? Es un premio por cada categoría: televisiva, prensa escrita, prensa digital y también categoría radial. Vamos a tener capacitaciones, como bien ha dicho Mirta, ya comienza hoy las capacitaciones y vamos a contar con un jurado de especialistas que van a tener puntaje. Cada reportaje, cada producto va a ser evaluado. ¿En qué? En el enfoque de derechos humanos contra la violencia contra las mujeres y los niños, recurriendo a un lenguaje inclusivo que respete nuestra cultura, nuestra diversidad, evitando el morbo, el sensacionalismo, la revictimización. Si la mujer víctima de violencia no quiere ser entrevistada y la entrevistas contra su voluntad, recuerda que estás violando su derecho al honor, a la privacidad, a su imagen. Igual en el caso de los niños. Cuando los niños son víctimas de violencia o han participado en un conflicto de esta naturaleza penal, los niños, de acuerdo a nuestro Código de Niño y Adolescente, está prohibida presentar su identidad y su imagen. Participación de personas, voceros que conozcan el tema, instituciones, sobre todo el Estado, como el Ministerio de la Mujer, personas que dominan estudios estadísticos que puedan enriquecer nuestra presentación, nuestro tratamiento informativo. Resultados de estudio, como lo que nos ha mostrado también Tatiana del último estudio de Calandria sobre estereotipos. También, ¿qué se va a evaluar? Todo lo que son las fuentes, las normas, las directivas, los convenios a favor de la prevención y erradicación de la violencia y el tratamiento adecuado en casos de niños, niñas y adolescentes. Queremos que esta información sea una información de bien público, de servicio público, que ayude a la sociedad a tomar conciencia y a erradicar este mal que nos acompaña tanto tiempo. Reflexión sobre esta problemática social, que recoja los factores sociales y culturales que promueve, que justifican este tipo de violencia, estereotipos y desigualdad. Presentar reportajes y crónicas con casos positivos, historias de cambio social que sirvan de ejemplo. Finalmente, recomendaciones sobre formatos. Bueno, respetar normas gramaticales, buena redacción, uso correcto del lenguaje, pero también respeto a las leyes, derecho a autor, citas, un lenguaje fácil y cotidiano dirigido a nuestras audiencias, cronologías, infografías, uso de enlaces e hipertextos y datos basados en fuentes confiables. Sobre los enfoques, tiene que ser original, tiene que ser novedoso, pero también bajo el tema de protección a los derechos humanos de mujeres, de niños, niñas, adolescentes. Una información que además termina con recomendaciones y recoja leyes tan importantes como la Ley 30364. Una reflexión sobre factores sociales y de esta problemática.
Estos trabajos que ya se deben estar haciendo en este año, ¿no? Pueden ser presentados al correo periodismoquellega@gmail.com. Cualquier informe, todo esto van a encontrarla en la página web, tanto de Calandria, del Concord TV, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero también de la página especial, Periodismo que llega sin violencia, sobre el concurso nacional de periodistas, y tenemos una página también en Facebook. Bienvenidos a este concurso nacional de periodismo. Los invitamos y otra vez gracias por estar interesados en ser aliados de la erradicación y prevención de esta problemática social como es la violencia contra las mujeres y contra nuestros niños, niñas, adolescentes. Gracias. Miriam, muchísimas gracias. Gracias por presentarnos las bases del concurso. Entonces, ya están avisadas los periodistas. Desde hoy pueden empezar a estructurar sus narrativas periodísticas y presentarlas al concurso. Y anunciar además, Miriam, como tú decías, vamos a tener, digamos, información también que vamos a proporcionarles a los periodistas, a las periodistas que nos la demanden. Pueden ser fuentes de información, pueden ser también voceros, voceras de algunas instituciones que con las cuales vamos a coordinar, porque también, como se ha dicho hoy, necesitamos también esas vocerías y esas fuentes de información accesibles al periodismo para que lo inspire para estos nuevos textos o mejoría de textos periodísticos que trabajen, que nos ayuden y todas colaboremos para la prevención de la violencia contra la mujer y contra nuestras niñas. Entonces, gracias Miriam, gracias Tatiana, gracias Zuliana, gracias Joshua, gracias José Piqueras, gracias Tatiana, gracias a todos, a todas. Por favor, yo las invito a que hoy empecemos o recomencemos, ¿no? Este es un 8º lanzamiento. Y tenemos la meta de ir más lejos que la anterior edición, ¿no? Si tuvimos 100, queremos 300 y vamos a recorrer el país para conversar con ustedes periodistas y ponernos al servicio, porque es de eso también, eso queremos hacer. No es un concurso que se lanza y solo lanzamos las bases y ya nos vemos hasta diciembre, sino acompañarlos en este proceso con los talleres y también acercándonos a ustedes. Nos vamos a acercar a sus propios medios de comunicación para ponernos al servicio. Tenemos, felizmente, fíjense, estas instituciones aliadas maravillosas que hoy nos han dicho cuentan con nosotros una vez más, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias. Yo las invito, por favor, a la foto final con una gran sonrisa para nuestra foto y desearnos lo mejor para esta 8ª edición por un periodismo sin violencia, que llega sin violencia. Por favor, Geraldine, entonces esperamos tu indicación. Geraldine, tu audio, estás sin audio. Ya, sí, están todos con su cámara prendida entonces. Listo. Todos estamos con cámara prendida. Todas estamos con la cámara prendida. Sí. Y con nuestra gran sonrisa. Listo, voy a tomar la foto en breve. 1, por nuestras mujeres. 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Listo, gracias. Gracias, Gerald. Gracias, bravo. Muchísimas gracias. Gracias a Abrazo. ustedes. Un aplauso para todas nosotras. Gracias. La transmisión.